con recursos del Tesoro Público de Venezuela, que se supone se habría entregado a través del señor Hugo Chávez. En segundo lugar, actos de conversión, supuestos actos de conversión con saldos de esa campaña. Y en tercer lugar, supuestos aportes para la campaña 2011 que habrían sido entregados por la empresa OAS y Odebrecht. Como usted verá, Antalsis, Centralita, gobiernos regionales no tienen ninguna relación con esos tres hechos, como que tampoco lo tienen con los hechos que específicamente en la acusación, por ejemplo, se imputa al ciudadano Martín Belaúnde Locio. ¿Qué se le imputa, señor, en la acusación? Se le imputa haber suscrito un contrato de trabajo en representación de su empresa Centros Capilares con la señora Nadine Heredia Alarcón. Se le imputa haber fundado, administrado y transferido la empresa Todograph. Se le imputa haber adquirido equipos audiovisuales a la empresa Sun Digital. Y por esa razón, el Ministerio Público le imputa complicidad primaria en actos de conversión en el delito de lavado de activos en el proceso electoral del año 2006. No hay entonces, señor juez, ninguna conexión entre los hechos que hoy se investigan en este caso con los tres hechos que fundamentaron en su momento los procedimientos de extradición del señor Martín Belaúnde Locio. En consecuencia, incluir al señor Belaúnde Locio en la formalización, en la acusación y en las otras actuaciones en la carpeta fiscal 069 y el expediente judicial 249 suponen, señor, incurrir en una nulidad absoluta por inobservancia de la legalidad procesal que se deriva del principio de especialidad. Todos sabemos, señor juez, que por principio de especialidad y como regla universal, un extraditado no puede ser investigado, detenido ni condenado si es que el país requerido no lo autoriza de manera expresa. Eso es una regla universal. Pero ese principio de especialidad no es un discurso, está taxativamente consignado en el Tratado de Extradición que el Perú suscribió con la República Bolivariana de Bolivia y que está vigente desde el año 2010. Y está taxativamente también mencionado en la Convención Interamericana sobre Extradición, que está vigente en nuestro país desde el año 1981. ¿Y qué dice ese principio de especialidad en ambos instrumentos internacionales? Dice literalmente, señor, que la persona extraditada, conforme al Tratado Perú-Bolivia o conforme a la Convención Interamericana sobre Extradición, no podrá, número uno, ser detenido. Número dos, no podrá ser procesada. Y número tres, no puede ser sancionada. Salvo algunas excepciones que no concurren para el caso y por tanto no lo voy a mencionar. Y por eso, señor, el principio de especialidad que está en el artículo 13 del Tratado Perú-Bolivia, 13 romanos, es un principio que en doctrina se conoce como un principio de autocomposición y de ejecución propia, y que corresponde exclusivamente a los estados parte que suscribieron ese tratado. Y por el principio de especialidad, porque se trata, reitero, de un principio de autocomposición, la modificación, el control, la renuncia, si fuera el caso, corresponde únicamente a los estados parte que suscribieron dicho tratado. No se trata entonces de un principio que regule intereses personales ni solicitudes individuales, y en consecuencia la persona requerida para una extradición no puede modificar, no puede renunciar, no puede hacer absolutamente nada respecto a un acuerdo bilateral suscrito entre dos países, porque se trata de obligaciones contractuales bilaterales de derecho público que exceden de la capacidad del ciudadano que la justicia peruana, en este caso, lo ha requerido. Y por eso, señor, mantener la infracción, como está pasando en este proceso, del principio de especialidad, podrían suponer para nuestro país dos hechos. En primer lugar, podría significar la consecuencia de generar desconfianza en las relaciones internacionales
de nuestro Poder Judicial, de nuestro Ministerio Público, porque es notorio que el señor Belaúnde Locio siendo investigado por otros casos, pero como consecuencia de la autorización realizada por la Justicia Penal de la República de Bolivia. Pero también podría generarse, señor, la consecuencia de una denuncia del Estado requerido, porque el artículo 26 de la Convención de Viena, Derecho de los Tratados, que consagra el principio pacta sunt servanda, obliga a los Estados a cumplir de buena fe y tal cual aquellos compromisos asumidos en este tipo de convenios. Y por esto, señor, la violación de este principio de especialidad, que reitero está consagrado en el convenio Perú-Bolivia, genera una nulidad absoluta de los actuados judiciales que antes hemos referido. Y mi patrocinado, señor, actúa en este caso solicitando esta nulidad con la legitimidad que le otorga tener la condición de acusado en este proceso. Porque, por supuesto que a él, como a los demás acusados supongo, le interesa iniciar una etapa intermedia con una carpeta fiscal que no tenga aviso de nulidad, que no tenga obstáculos, proceso penal que no tenga anomalías que en el tiempo podrían generar que podrían generar dilaciones, incidentes que perturben el normal desarrollo de la justicia en este caso. Y por eso, señor, por supuesto que tiene legitimidad para solicitar la nulidad que estamos invocando, porque mi patrocinado tiene derecho a la tutela jurisdiccional, tiene derecho a la observancia del debido proceso, tiene derecho a la defensa técnica, pero con reglas claras, señor juez. Y esas reglas claras supone que su despacho... Doctor, disculpe, vaya concluyendo, por favor. Le pido un minuto y concluyo, señor. Esas reglas claras, señor juez, que mi patrocinado tiene derecho en el marco de su debido proceso y derecho de defensa, supone que usted, como juez de garantías, tenga que levantar cualquier observación de esta magnitud, porque tengo que decirlo y expresamente, la nulidad y la circunstancia de la infracción del principio de especialidad no se puede convalidar. Se trata de que el principio de convalidación que es posible en actos anulables no resulta aplicable en este caso porque la nulidad es absolutamente total. El Ministerio Público no puede en este momento convalidar un vicio que ya se cometió hace mucho tiempo, de manera tal que siendo un error y una nulidad insalvable, no hay manera de que el Ministerio Público lo convalide, sino generando un trámite adicional de autorización al gobierno o a la República de Bolivia. Por eso, señor juez, nosotros solicitamos a su despacho, en su condición de juez de garantías, declare fundada nuestra nulidad absoluta de la acusación del 6 de mayo, la disposición 08-2016 y de todos los efectos y actos consecutivos generados en la carpeta fiscal 069 y el expediente 249. Y en ese contexto, señor, antes de la instalación de la audiencia de control, solicitamos devuelva el expediente al señor fiscal para que le haga las correcciones correspondientes en el extremo, reitero, del señor Martín Belaúnde Locio. Y reitero, con esto termino, nosotros activamos la nulidad porque pretendemos el inicio de una etapa intermedia con una carpeta fiscal que nos genere seguridad jurídica, que nos genere legitimidad y que no nos puede exponer a situaciones de inseguridad jurídica mucho más adelante. Eso es todo, señor. Muy bien. He tomado el tiempo 15 minutos y estoy dando 10 minutos. Por favor, voy a pedir a los intervinientes que en el tema de los antecedentes sean breves. Lo que más me interesa es razones. Razones o bien a favor de la nulidad o bien en contra de la nulidad para tomar nota de ellos. Muy bien, vamos a hacer uso de la palabra a la defensa técnica de Gastañaduy Ramírez. Adelante. 10 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Pues la defensa propone la nulidad absoluta de todos los actuados
en los que haya participado el acusado Martín Belaúnde Locio. La defensa propone ello a la luz de la vulneración al principio de la legalidad procesal, a la vulneración del principio de especialidad contenido en el Tratado de Extradición entre Perú y Bolivia. La defensa lo propone porque esta ley es de obligatorio cumplimiento en virtud del principio de convencionalidad. Es decir, la Judicatura, el Ministerio Público y la defensa deben conocer de que efectivamente no se puede introducir a una persona a un proceso o una investigación, condenarlo, si es que no se ha autorizado previamente por el país que lo tenía. En este caso, efectivamente, como ha señalado mi colega, son 3 las extradiciones autorizadas respecto del acusado Belaúnde Locio. En esos 3 supuestos, ninguno es parte de los hechos que estamos aquí por deliberar en la acusación presentada por el señor fiscal. Eso queda claro, no hay mayor discusión. Entonces lo que se debe discutir es si es convalidable o es permitido o debe ser permitido por la Judicatura que pese a esa evidente contradicción, a esa incorporación que no autoriza el Tratado de Extradición, se puede seguir, se puede continuar con la etapa intermedia o se puede convalidar. Yo quisiera justamente con este mismo acusado. Este mismo acusado, en el expediente 186-2015, incidente 6, pues se le pidió prisión preventiva. Se le requirió prisión preventiva y el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional concedió la prisión preventiva. Fue materia de apelación por la defensa del acusado. ¿Y qué señaló la Sala Superior Nacional? La declaró nula la resolución. A ver, un momento, por favor. A ver, continúe. No tiene retorno. Micrófono, por favor. El micrófono no tiene... A ver, otro micrófono para que le pase. Sí, doctor, me permito continuar. Adelante, doctor. Como mencionaba, la Sala Penal de Apelaciones efectivamente señaló en su resolución de que la condición especial del ciudadano Martín Belaúnde Locio pues requería efectivamente una autorización del Estado de Bolivia mediante una solicitud, obviamente como conocemos en el trámite. Sin embargo, pues el juez de primera instancia, que en esa oportunidad inclusive fue usted, según puedo conocer acá en los documentos, no meritó, ¿no? Y la Sala Superior pues declaró nula todos los efectos de esa resolución, señalando que tal resolución adolecía
de nulidad absoluta y se suspendían los efectos por defecto de tramitación, por omitir ampliar la extradición al país de Bolivia. Es en ese sentido, señor magistrado, que ya hay un precedente en que la Sala Superior Nacional señala pues que efectivamente no es posible ninguna actuación fuera del marco de los hechos que han sido materia de autorización para extradición. Sin embargo, el Ministerio Público ha caminado, ha seguido hasta este momento, pese a que el Ministerio Público es defensor de la legalidad es parte justamente de esta solicitud. El Ministerio Público debió haber solicitado, si consideraba, ampliar el permiso de extradición para poder justamente en el presente caso. Ahora lo que tenemos que señalar que la legitimidad para la defensa de solicitar la nulidad absoluta es por lo siguiente, porque el debido proceso como marco tiene la protección del proceso en sí en general, de la protección constitucional de todo procesado para poder pues tener un proceso libre de cargas de nulidad. No se requiere una legitimidad como sería en el proceso civil pues directamente, ¿no? Porque la Constitución protege al proceso en sí. En ese sentido es que yo considero, la defensa considera que gozamos de legitimidad para poder solicitar la nulidad absoluta de todos los actuados en referencia a lo que el señor Martín Belaúnde del Ocio haya podido participar. Es decir, la formalización de la investigación preparatoria, la acusación y actos en los que podría haber brindado declaraciones en procesos especiales. Esa situación no es atribuible a nosotros, señor magistrado. Eso debió haber realizado el Ministerio Público en su oportunidad para poder justamente empezar una etapa intermedia y un posterior juicio sin estos vicios de nulidad. Ahora, para culminar, señor magistrado, quisiera señalar que esta solicitud de extradición... A ver, para tomar nota, ¿procedimientos especiales usted dijo? Sí, si es que hubiera algún procedimiento especial, de ser el caso, de colaboración eficaz, alguna declaración, todo aquello que parte desde el inicio de la investigación, todo lo que ha sido por parte de este señor, no tendría ningún efecto. ¿Tiene usted conocimiento de algún procedimiento? Doctor. No lo tengo, doctor. Por eso lo estoy diciendo de manera general. Quisiera cerrar el tema, señor juez, señalando que, de ser el caso, el señor acusado Belaúnde del Ocio no podría señalar que él convalida la autorización de Bolivia, porque esto no es una materia disponible. Esto es un tratado entre dos países cuyo trámite se establece pues por las autoridades judiciales a requerimiento de parte. No debe ser autorizado, no podría ser autorizado En ese sentido, señor magistrado, me adhiero a lo que señaló mi colega y justamente considero que la solicitud de nulidad absoluta deberá ser declarada fundada con los efectos antes señalados. Doctor, solamente una precisión. Dice que Belaúnde del Ocio no podría señalar que podría, que digamos que él no podría señalar que dispone de ese derecho. Sí, no es un derecho disponible. ¿Cómo sabemos eso? Todavía estamos ventilando ese tema, doctor. No, yo lo estoy hablando ante la eventualidad, porque vayan a cuestionar esa situación. Muy bien, doctor. Muy bien, hemos escuchado el pedido de nulidad planteado por la defensa técnica de Humalatazo y de Gastañaduy Ramírez. Vamos a correr traslado al Ministerio Público. Adelante. Señor juez. ¿Tenemos bien el retorno? Adelante, doctor. Gracias. Señor juez, el Ministerio Público solicita se declare improcedente las nulidades presentadas por la defensa del señor Ollantumala y del acusado Gastañaduy. Como sabemos, la nulidad se rige por el principio de taxatividad y por el principio de trascendencia. Usted ha pedido razones justamente para establecer si cabe la nulidad o no. Y de lo que he escuchado, no se ha oído por parte de la defensa algún motivo fundamental
que haga prever de que los actos procesales llevados a cabo por el Ministerio Público adolecen de algún defecto que acarreen una nulidad. Cuando digo de que la nulidad se rige por el principio de taxatividad conforme lo dispone el artículo 149 del Código Procesal Penal, estamos refiriéndonos pues a que el artículo 150 establece cuáles son esas causales de nulidad y las enumera taxativamente en el artículo 150 del Código Procesal Penal. Y de lo que puedo intuir de lo alegado por la defensa es que se estarían enmarcando en lo dispuesto en el artículo 150, literal D, del aludido código, en el sentido que dice a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Pero acá lo que nos trae la defensa para argumentar la nulidad es de que se ha vulnerado el principio de especialidad vinculado a la extradición de Martín Belaúnde del Ocio. Pero quien debería alegar algún perjuicio creo que le corresponde al propio Martín Belaúnde del Ocio. Y qué bien que lo tenemos acá y nos va a explicar si se encuentra afectado por algún acto procesal que haya emitido el Ministerio Público en contra de él. Tenemos también a su abogado de la defensa técnica que habla y nos deberá ilustrar con relación a esta situación de Martín Belaúnde del Ocio. Y cuando me refería, señor juez, a que la nulidad se rige por el principio de trascendencia, es que ya existe uniforme y reiterada jurisprudencia en el sentido de que para efectos de invocar la nulidad tiene que existir un perjuicio. Y segundo, que ese perjuicio esté debidamente probado. Por lo tanto, quien tiene que señalar que ha sido vulnerado por algún acto procesal o que se encuentra afectado por algún vicio procesal es justamente la persona afectada. Y hemos visto acá, señor juez, que parece que la defensa de los acusados, Ollanta Tazo y el señor Gastañodí, se han irrogado a hacer la defensa de Martín Belaúnde del Ocio, porque han hecho una defensa de su extradición indicando de que no se ha activado el mecanismo de la extradición. Pero, señor, debo indicar algo fundamental. Que Martín Belaúnde del Ocio, en un acta que suscribió con el Ministerio Público, se allanó al proceso penal. Se allanó a la investigación para efectos de dilucidar su situación jurídica. Y como sabe, señor juez, la responsabilidad penal es personalísima. Y por lo tanto, en mérito de eso es que se activó la extradición. Y es falso que se diga de que acá no cabe ninguna convalidación, porque aquí no viene la convalidación, sino que lo que se viene y lo que procede acá es un procedimiento simplificado de entrega, que está prescrito en el tratado celebrado entre Perú y Bolivia, en la cual se puede prever de su artículo, en el artículo 15, que permite, pues, que una persona se allane. Y lo voy a leer. Artículo 15, ese procedimiento simplificado de entrega. La parte requerida podrá conceder la extradición sin proceder con las diligencias formales de extradición, siempre que la persona reclamada a la que se le ha ofrecido la asistencia de un abogado acceda por escrito y de manera irrevocable a su extradición después de haber sido informada por un juez u otra autoridad competente acerca de sus derechos a un procedimiento formal y de la protección que éste le brinda. Entonces, lo permite. Y a eso se ha acogido el señor Martín Belaúnde del Ocio. Entonces, ¿de qué afectación de derecho podemos estar hablando en este proceso penal? Acá no existe ningún menoscabo al entorno jurídico de los procesados o de los acusados
que han solicitado la nulidad, señor juez. Y como repito, ya la Corte Suprema de Justicia, en una ejecutoria, el recurso de nulidad número 1478, Lima, de fecha 21 de enero del 2011, ha establecido con relación a la nulidad que en cuanto a las cuestiones procesales en materia de recurso, debe precisarse que la nulidad procesal se define como la sanción de ineficacia cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, mediante el cual se priva de un acto o actuación en el proceso de sus efectos formales previstos en la ley. Asimismo, esta se produce siempre y cuando adolezca de una circunstancia esencial fijada en la ley de procedimiento como absolutamente indispensable para que el acto produzca sus efectos normales. Se tiene que acreditar, dice, estar perjudicado en el acto procesal viciado, el mismo que tiene que tener interés propio y específico con relación a su pedido. Y acá, señor juez, los abogados, la defensa de los coacusados, en ningún momento han señalado cuál es el perjuicio, cuál es el efecto nocivo de algún acto procesal que haya realizado el Ministerio Público que los haya perjudicado a sus patrocinados. Están invocando prácticamente un derecho o una afectación de derecho que no les asiste a sus coacusados, sino a un tercero de un proceso penal, que es el señor Martín Belaúnde Locio. Por eso, señor juez, sostengo que en este caso no se dan los presupuestos por el principio de taxatividad y de trascendencia para efectos de que se declare la nulidad de los actos procesales que está solicitando la defensa. Es todo, señor juez. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la defensa técnica de Belaúnde Locio. ¿Tiene algo que decir? No, la Procuraduría, previamente, por favor. Discúlpeme, doctor, lo que pasa es que no... Adelante, procurador. Muchas gracias. Sí, el mismo tiempo y la Fiscalía se ha tomado alrededor de 7 minutos. Adelante. Muy brevemente, nos adherimos al pedido de la Fiscalía en el sentido que se declare improcedente las dos solicitudes de nulidad de actuados. Primero, por ausencia de legitimidad activa, como ya lo ha señalado. Y para esto también llamamos a colación la resolución 294-2009, proceso de amparo del Tribunal Constitucional de 3 de febrero de 2010, fundamento 15, donde señala que la declaratoria de nulidad es un acto se aplica como última ratio. Asimismo, si me permiten, respecto a la alegación, también de manera general, como han señalado otra defensa, respecto de que esto influiría sobre cualquier actuación que se habría generado el proceso respecto al señor Martín Belaúnde Locio, los tratados de extradición, sea la extradición de Bolivia, sea la Comisión Interamericana de Extradición, no impiden en ninguna de sus partes aportar elementos de convicción. En este sentido, no habría ninguna, desde nuestro punto de vista, ninguna causal de nulidad absoluta. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, ahora sí la defensa técnica de Belaúnde Locio. Adelante, doctor. Gracias, señor magistrado. Bueno, la defensa va a partir justamente por la última intervención del señor Gastañodí, de la defensa del señor Gastañodí, donde ha indicado que justamente ha habido un antecedente y hace alusión a un procedimiento en la cual se dictó una medida de restrictiva de la libertad y que esto fue declarado nulo. Efectivamente, o sea, coincidimos plenamente, el antecedente es correcto. Es decir, pero ¿cuál es la razón, la motivación que se declaró? Casualmente que no hubo un sometimiento de mi patrocinado Martín Belaúnde Locio al proceso penal. Ese es el motivo por el cual se anuló. No hubo un sometimiento. Y pues, lógicamente, al no haber un sometimiento, se está vulnerando la garantía, este derecho que él tiene
en base a los convenios internacionales del proceso de extradición. Entonces, estamos acá frente a un pedido de nulidad. La pregunta es, ¿qué es lo que busca las defensas que han presentado esta nulidad? Nosotros entendemos que lo que buscan es un pedido para nosotros malicioso, buscan dilatar este procedimiento, puesto que mi patrocinado, desde que vino en el 2015, él mismo se sometió voluntariamente a un proceso en el cual no era parte. Él dijo, yo tengo algo que decir en este proceso. Y él ha venido y desde ese momento está colaborando justamente con esta investigación, en la cual, vuelvo a repetir, él no estaba siendo investigado por este procedimiento. Entonces, ¿por qué? Porque él ha hecho sindicaciones, y ha hecho sindicaciones casualmente contra los procesados Ollantumala, Nadine Heredia, el señor Castañodí. Entonces, evidentemente, el señor Martín Belaúnde, desde el primer momento, él mismo se ha sometido a este procedimiento. Entonces ahora las defensas están diciendo que el señor Martín tiene derechos, tiene garantías, se ha vulnerado. Es más, acabamos de escuchar a la defensa del señor Ollanta decir que expresamente que este vicio se cometió hace mucho tiempo. Bueno, uno de los requisitos establecidos en la ley para declarar la nulidad es casualmente que se haga en el primer momento que tuvo conocimiento. Lo dice expresamente el Código Procesal Civil, artículo 161, aplicable supletoriamente, indica que los pedidos de nulidad tienen que hacer en el primer momento en que tienen conocimiento. ¿Justamente para qué? Para evitar dilaciones. Si la defensa considera que hace mucho tiempo se cometió este vicio, la pregunta es ¿por qué no lo denunciaron antes? Se está hablando mucho del principio de especialidad y acá se nos está diciendo que el perjuicio por la vulneración del principio de especialidad estaría dado por la desconfianza que hay a nivel internacional de la actuación del Poder Judicial. Se está diciendo que podría inclusive ser denunciado el Estado peruano por haber vulnerado el principio de especialidad. Señor, concretamente, esto es una garantía, es un derecho del justiciable. En este caso, es un derecho y una garantía. Y él, vuelvo a repetir, desde el primer momento se ha sometido a este proceso y aún sin que sea investigado, él mismo se ha sometido a este proceso. ¿Por qué? Porque él está colaborando con la justicia. Y queremos hacer mención a lo que ha establecido la Corte Suprema. Y tenemos acá la Sala Penal Permanente, extradición pasiva 43-2019. ¿Qué dice la Corte Suprema? Reiterada jurisprudencia. La norma procesal no exige el cumplimiento de las formas y requisitos convencionales de extradición cuando el requerido manifiesta su voluntad de someterse a la jurisdicción que lo requiere. Esta decisión del Poder Judicial es sumamente clara. Dice, la norma procesal no exige el cumplimiento de las formas y requisitos convencionales de extradición. ¿En qué caso? Cuando el requerido manifiesta su voluntad de someterse. Es sumamente clara la norma. O sea, ¿por qué? Porque este es un procedimiento en el cual solamente se vería afectado mi patrocinado, se vería afectado el debido proceso, sus garantías, es un beneficio que él tiene. Y si él se somete voluntariamente a este procedimiento, como dice la Corte Suprema, la norma procesal no exige cumplimiento de las formas y requisitos convencionales de extradición. Pero aún así, la norma también establece que este derecho se puede renunciar. Si nosotros vemos el artículo 519, concurso de extradiciones, el artículo 520, efectos de la extradición concedida, en el 520, numeral 3, también hay una figura en la cual señala que el extraditado renuncia a esa inmunidad. Es un derecho que se puede renunciar. Antes escuchamos que decía que no, que era irrenunciable. No, ya la norma misma establece que se puede renunciar. La Corte Suprema, la jurisprudencia dice que
no se puede priorizar lo que establecen los tratados a el proceso. Entonces, lógicamente, se entiende que hay una renuncia voluntaria a este procedimiento de extradición y eso es lo que nosotros venimos a indicar, que mi patrocinado desde el primer momento que vino al Perú se ha sometido a este procedimiento de manera voluntaria, ha hecho su verdad y eso es lo que nosotros consideramos. Muy bien. Muchas gracias. 10 minutos. Muy bien, hemos concluido con escuchar a todas las partes. Vamos a la réplica, ¿ya? 5 a 7 minutos para cada parte. Por favor, ideas nuevas. Sí, doctor. A ver, señor juez, al iniciar el debate usted mencionó que luego del traslado iba a correr también a las demás partes sí, a efectos de pronunciarse. Sí, pero al final, doctor, porque usted no ha planteado la nulidad. No, sí, solamente estoy sí, voy a dar un breve tiempo. Sí, voy a escucharlos si alguien desea el uso de la palabra, pero al final y en la medida que no es necesario que repita lo que ya han dicho, en la medida que aporten alguna idea nueva. Sí, no tengo problema. Al final, doctor. Listo, señor juez. Porque si no, esto va a ser la nulidad de la nulidad. O sea, y vamos primero a escuchar los que han planteado. Sí, claro, como usted indicó al inicio. Sí, por eso no tengo problema. Yo vuelvo a reiterar que sí lo voy a escuchar, no se preocupe. Listo. Muy bien, vamos a la réplica. 5 a 7 minutos, por favor, doctor. Señor juez, nosotros expresamos nuestra sorpresa por esa acta que el señor fiscal señala existe respecto a un allanamiento sobre ese tema. La defensa no tiene ningún conocimiento, ni en la carpeta fiscal que conozcamos está algún acta. Y en todo caso, el artículo 15 que el señor fiscal invoca como base legal para que un extraditado pueda renunciar, se interpreta mal. Porque este artículo 15 del Tratado Perú-Bolivia funciona, señor, cuando, en este caso, por ejemplo, el señor Martín Belaúnde Locio estaría en Bolivia, el Perú lo requiere, y en ese acto es que él se puede allanar, ciertamente. No estando aquí. Cuando ya está en el Perú, hay un acuerdo bilateral entre Perú y Bolivia, están contenidas expresamente en las resoluciones judiciales nuestras y la de Bolivia, que no admiten ninguna participación del extraditado. Más aún, en la tercera extradición, señor juez, el Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Bolivia dice expresamente que esa extradición se hace sobre la base del principio de especialidad. Lo dice taxativamente. ¿Eso qué significa? Que la justicia peruana no puede investigar, procesar ni condenar al señor Martín Belaúnde Locio. Por tanto, no se trata de un acta en el que simplemente se levanta entre el señor fiscal y el señor Martín Belaúnde Locio para remontar un acuerdo entre dos países. Eso no funciona en ningún lugar del mundo. En el siglo XIX, señor, el convenio Perú-Francia y Perú-Suecia, me parece, admitía la renuncia de un extraditado. Hoy no, hoy es universal que los acuerdos bilaterales de extradición son responsabilidad de los países parte que suscriben ese acuerdo y que por tanto los extraditados no tienen ninguna capacidad para modificar los términos de ese tema. Pero además, nosotros, señor, hemos hecho una consulta al Ministerio de Justicia respecto a este tema y el Ministerio de Justicia nos ha señalado que respecto a la carpeta 069 y el expediente 249 y lavado de activos, no existe ningún requerimiento del Ministerio Público. Lo que corresponde, señor, en una estricta y más correcta interpretación de la norma procesal, es que el señor fiscal pida una ampliación a la República de Bolivia y si se lo conceden, en buena hora. Nadie pretende dilatar con esto. Yo rectifico y rechazo abiertamente lo que mi colega defensor dice, porque los actos de defensa no pueden interpretarse malévolamente como un acto de dilación. Pero además, el colega defensor del señor Martín Belaúnde Locio invoca el artículo 520, inciso 3, como institución que regula supuestamente la renuncia a los parámetros o a la protección de una extradición. Eso es absolutamente incorrecto. Si bien este inciso 3 hace alusión a la renuncia de la inmunidad, lo hace, señor, para casos de reextradición. El caso del señor Belaúnde fuera requerido por otro país y él acepta,
pues se va a otro país, pero no para renunciar a los parámetros establecidos en un acuerdo bilateral entre dos países, una lectura absolutamente equivocada. De manera tal que, señor, nosotros ratificamos la necesidad de respetar el principio de legalidad que está en el artículo 13 del Convenio Perú-Bolivia, que está en el Convenio de Extradición Interamericano, también su artículo 13, que creo que el Ministerio Público y su despacho tiene que merituar. No tenemos, señor, ningún inconveniente en que se hagan los ajustes correspondientes en el tiempo que usted establezca. Simplemente queremos acudir a un inicio de la etapa intermedia con las reglas claras, sin un expediente que tenga un vicio de ilegalidad, que tenga una nulidad de esa magnitud. Yo no estoy de acuerdo con el señor fiscal cuando dice que en este caso no hay principio de trascendencia. El principio de trascendencia, señor, claro que funciona en este caso. La nulidad es notable. Mi colega defensor, el señor Castañeduy, ha hecho alusión a un hecho que usted mismo en caso anterior conoció, y que la Sala Penal Nacional, en un auto de prisión preventiva, hizo una serie de reflexiones absolutamente claras para revocar esa decisión que usted tomó en su momento. ¿Y qué dijo? Que era nula la resolución. ¿Por qué razón? Porque no se había analizado en la audiencia de prisión preventiva si esos hechos en materia de esa prisión preventiva respecto al señor Belaúnde Locio habían sido o no parte de la extradición concedida, si esos hechos estaban siendo comprendidas o no dentro de los delitos por los cuales había sido extraditado. De manera tal que esa resolución 13 del 20 de julio de 2015, auto de apelación sobre prisión preventiva, resuelta por la Sala Penal de Apelaciones, hace exactamente una reflexión en los términos que solicitamos, y por eso declaró la nulidad de esa resolución de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque taxativamente dice la Sala Superior Penal que en virtud del principio de convencionalidad de la Constitución, tiene que observarse el principio de especialidad, es decir, se necesita autorización expresa del gobierno de Bolivia para procesar al señor Martín Belaúnde Locio. Y termino con esto, señor. El defensor, señor Martín Belaúnde, dice que en efecto la nulidad la conocimos antes y tendríamos que haberlo postulado. Falso, señor. Las nulidades no tienen ningún plazo para comenzar. Pero en segundo lugar, estamos comenzando una etapa. Nosotros no tenemos la verdad, certeza de cuál es la situación del señor Martín Belaúnde del Locio, ni tampoco nos interesa. Pero ¿es un actor importante? Probablemente. Los medios de comunicación señalan que es un postulante colaborador. No lo sabemos. El hecho concreto es que, como el señor fiscal lo dice, y el defensor también, imputa con el señor Humala, imputa con la señora Nadine Heredia, pero esa imputación no la vemos en la acusación. Por tanto, nos interesa saber cuál es la situación jurídica del señor Martín Belaúnde Locio, reglas claras para una defensa y debido proceso adecuado. Muy bien. ¿Algo que decir? Defensa técnica de Castañeduy. Adelante. Sí, doctor, solamente algo concreto, ¿no? La defensa del señor Belaúnde Locio dice que pues no es el momento para solicitar la nulidad. Sin embargo, el artículo 150 del Código Procesal Penal señala que ni siquiera es necesaria la solicitud, porque inclusive puede salir esta nulidad de oficio. Si es evidente que la ley nos obliga a poder pues ampliar la extradición, ni siquiera establece un plazo y ni siquiera establece la obligatoriedad de solicitarla, porque es evidentemente contrario a la ley. También quisiera señalar, pues, ya para culminar solamente, se ha mencionado acerca de un acta. Esta acta la conoce únicamente el fiscal y el señor acusado, si es que esto es cierto, o al menos no sabemos de ello. Entonces, no se trata, porque este artículo 15 señala pues de que se le debe ser informada a un juez o una autoridad competente, pero en este caso, este supuesto del artículo 15 establece de que ese supuesto de autorización es antes de que la persona sea trasladada y requerida aquí al Perú, no cuando está aquí, porque todo lo que haga aquí no vale.
todo lo que esta persona haga aquí, firme actas, firme acuerdos, no vale. Todo esto, esta convalidación, esta autorización tiene que ser en Bolivia, no aquí. Esa es la observación de la defensa. Muchas gracias. ¿Algo que decir, Fiscalía? Señor juez, es una interpretación restrictiva de que se hace de la norma que están mencionando, toda vez que es un derecho que es inherente al procesado. El procesado puede emitir su voluntad de allanarse a ser juzgado, tanto en el país requerido como en el país requirente. No necesariamente tiene que ser en el país donde se encuentra de repente donde ha sido detenido, porque no se le puede recortar ese derecho, porque todo procesado creo que también tiene derecho a que su situación jurídica se esclarezca dentro de los tribunales que son competentes para investigarlo, porque ahí de repente hasta puede demostrar su inocencia, y eso no se le puede conculcar, y como ya lo ha manifestado el abogado de la defensa del señor Martín Belaúnde del Ocio, existe una jurisprudencia de la Corte Suprema que establece de que esa formalidad, mientras no la haya hecho valer el procesado, no acarrea nulidad en lo absoluto. De otro lado, se están valiendo de una nulidad que se planteó en un procedimiento, un requerimiento de prisión preventiva. Cabe indicar, señor juez, que en ese requerimiento de prisión preventiva, lógicamente que era afectado Martín Belaúnde del Ocio. Él era agraviado, y como agraviado tenía que hacer defensa, y él no estaba de acuerdo con ese proceso, y es por eso que se opuso. Y bien que lo haya hecho, pero eso no puede ser similar a lo que está aconteciendo acá, donde ha demostrado su voluntad de someterse al proceso. Es todo, señor juez. Procuraduría, ¿algo más? Sí, gracias. En la misma línea, solicitamos que se tenga en cuenta que la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, artículo 31, sobre interpretación, señala que los tratados deben interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Si el objetivo y fin se está diciendo que es proteger al señor Martín Belaúnde del Ocio, y el señor Martín Belaúnde del Ocio señala que no se siente afectado, no hay lesión, no hay agravio en ese sentido. Eso es todo lo que queríamos añadir. Gracias. Muy bien, me están indicando que en el penal están con pocos minutos, porque van a cortar por unos minutos digamos, la transmisión o la videoconferencia con el imputado. De todas maneras, voy a preguntar al imputado si tiene algo que decir antes de dar pase a los demás sujetos procesales, porque me indican que en 20 minutos, ¿no? Más o menos, sí, o 10 ya. Muy bien, ¿me escucha el investigado Martín Antonio Belaúnde del Ocio? ¿Tiene algo que decir usted? Le voy a dar 5 minutos, por favor. Sí, señor presidente. Adelante. Bueno, ¿qué les puedo decir? Me parece hasta bizarro ver hoy día cómo los abogados de los señores Humala y Heredia, que me han atacado permanente y consistentemente en los medios de comunicación, y además de quienes abogados de quienes en algún momento le pusieron precio a mi cabeza y me declararon delincuente internacional, hoy día pretendan defenderme y escudarse en mí para evadir un proceso. Yo me sometí al proceso de extradición simplificado, en este caso, en el 69 de 2015, en julio del 2015, ante el fiscal Ricardo Rojas, le solicité mi voluntad de ayudar, coadyuvar y colaborar en el proceso seguido por lavado de activos contra Nanine Heredia y Ollanta Humala en ese momento. Después pasé yo también a la calidad de investigado. Yo he renunciado expresa e irrevocablemente al proceso de extradición para este caso y he renunciado incluso al proceso, al tema de la prescripción del delito si es que fuera el caso, y lo he hecho de manera formal y además de manera verbal desde el año 2015, desde julio del 2015. Por lo tanto, yo creo que la nulidad no tiene ningún sentido, que
en todo caso me afectaría solamente a mí que la Fiscalía hubiera vulnerado mi derecho a la extradición. Y más bien sí se ha vulnerado mi derecho a la extradición en el proceso porque estoy detenido. Estoy detenido con supuestos elementos de convicción obtenidos antes de mi extradición. Es decir, estoy en un proceso de prisión preventiva con elementos de convicción obtenidos por el caso Antalce, con elementos de convicción obtenidos antes de mi extradición. Es decir, si lo han hecho en otro caso sin mi consentimiento, en este caso sí está mi consentimiento expreso, firmado ante la autoridad competente y firmado delante de mi abogado y leídos todos mis derechos. Por lo tanto, yo vuelvo a repetir que me someto voluntariamente al derecho de renunciar a la extradición y al proceso y a cualquier prescripción que exista en este caso. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, hemos terminado ya. Vamos a escuchar, ¿va a hacer alguien el uso de la palabra en este caso? Adelante. ¿Quiénes van a hacer uso de la palabra? Muy bien, vamos a ir en orden. Doctor, adelante. Doctor, disculpe. Tengo derecho a la réplica. No le di el derecho a la réplica. Disculpe usted, doctor. Adelante. Por favor, primero terminamos con el doctor. Técnica de Laún del Ocio. Gracias, señor magistrado. Bueno, solamente para indicar que nosotros no nos basamos en la figura de la renuncia, conforme está diciendo el señor Pedraza. Lo que indicamos era contestación a la defensa del señor Castañudí, que dijo que no existe renuncia. Nosotros sí hemos indicado y hemos dicho un dispositivo en la cual el extraditado puede renunciar al procedimiento, lo dice expresamente. No es el caso, pero sí puede renunciar al procedimiento. Lo que nosotros estamos basándonos en el sometimiento que ha hecho el señor Martín Belaúnde desde que vino al Perú en un proceso en el cual no estaba comprendido. Él vino y se sometió voluntariamente a dicho proceso y a los efectos y a las consecuencias que traiga ese proceso. Y el sometimiento, vuelvo a repetir, la Corte Suprema ha indicado que los acuerdos internacionales de extradición son de manera supletoria a lo que establece el sometimiento. Y segundo, evidentemente, si uno lee el antecedente que están amparándose de frente de la nulidad de un procedimiento, ese se basó única y exclusivamente en el derecho de defensa y en las garantías que le corresponde a mi patrocinado. Es decir, si mi patrocinado está de acuerdo con este procedimiento, se somete voluntariamente a un procedimiento en el cual no era parte, lógicamente él está de acuerdo, vuelvo a repetir, con las consecuencias que puede traer y solamente le va a afectar a él. No tendría por qué afectar ni trascender a los demás. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar el uso de la palabra a los demás abogados, si desean, pero voy a restringir máximo 5 minutos e ideas nuevas, por favor. Doctor, doctor, sí, muy breve, con el mejor ánimo de contribuir al debate. Lo que hemos escuchado acá es que indican los dos abogados que me han antecedido de las defensas, que uno de ellos indica de que la nulidad se debe plantear en el primer momento que se conoce el hecho, amparándose en el Código Civil, y un colega que luego hizo la réplica indicó que en la nulidad no hay plazos. Nuestra posición puntualmente va, y como le digo, con el mejor ánimo de contribuir al debate, es que se vean los plazos, si se han interpuesto estas nulidades dentro de los plazos, y de no ser así, han convalidado los abogados el hecho al no haberlo planteado dentro del momento oportuno. Puntualmente, esa es nuestra posición y en base a ello creo que se debe resolver. Es todo, doctor. Muy bien, ¿quién más va a hacer el uso de la palabra? Tiene que indicar, vamos en orden, en la primera fila. También tiene que indicarme en qué medida afecta, lo perjudica, porque, a ver, defensa técnica de Humala Tazo, de Humala, ¿no? O de Nadine Heredia. Heredia Recon, ¿sí? Sí, la señora Heredia. Adelante, doctor. Sí, señor juez, empiezo por la precisión que usted ha pedido hacer, en qué medida nos afecta. Y me parece importante lo que se ha dicho en este debate
y tomo literalmente lo que ha señalado el abogado del señor Belaúnde hace breves minutos. Él ha dicho, literalmente, sí, el señor Belaúnde, literalmente, ha colaborado con la investigación, literalmente ha dicho, ha hecho sindicaciones contra el señor Ollanta Humalatazo, Nadine Heredia y Santiago Gastañaduy. Esto es literal y consta en los audios. Por lo tanto, a partir de ese solo dato presentado, no por esta defensa, no por el expediente, sino por el propio abogado, nosotros solicitamos y sostenemos, señor juez, que hay absoluta legitimidad de invocar la nulidad de una acusación y de una cuestión que, como dice el propio abogado defensor, está generando un proceso en el que se han formulado sindicaciones, es decir, imputaciones incriminatorias contra mi patrocinada, en este caso la señora Heredia. Ese es el punto 1. En segundo lugar, del momento en que se deduce la nulidad, pues nosotros, y es parte de la documentación presentada al pedido de nulidad, obviamente tenemos la carga de la prueba de demostrar en qué momento tomamos conocimiento oficial que no hay proceso de extradición. Y esa cuestión, ese hecho oficial, lo hemos tomado conocimiento el 4 de julio del 2019, en comunicación oficial suscrita por la Dirección General de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien comunica oficialmente a esta defensa que no hay proceso de extradición por ex expediente y que obra en el pedido que se ha hecho. Por lo tanto, en efecto, lo hemos hecho en el primer momento que hemos tomado conocimiento oficial de la existencia de esta causal de nulidad. Luego, señalar, señor juez, brevemente que se hace referencia a una suerte de allanamiento, y lo que nosotros tenemos que recordar, simplemente aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil, artículo 332, que usted bien recuerda o conoce, señor juez, quizás mejor que nosotros, es que el Código Procesal Civil dice bien claro acerca del allanamiento, que el juez declarará improcedente el allanamiento y ordenará la continuación del proceso cuando, numeral 4 del 332, el conflicto de intereses afecta público y las normas, un tratado de extradición y las normas que se han invocado son evidentemente normas de orden público. Tan de orden público, señor juez, que la casación vinculante 385-12 Lima del 25 de junio del 2014, que además es precedente vinculante, en su fundamento octavo dice: los acuerdos bilaterales que hayan sido debidamente ratificados por nuestro país e insertos vía normatividad de derecho interno forman parte de la legislación nacional y por ende deben ser aplicados en toda su extensión. Esto no lo dice el abogado anterior ni ningún sujeto particular. Esto lo dice la Corte Suprema en un precedente vinculante. Concluyo señalando lo siguiente. Por estas razones, señor juez, nosotros consideramos que ni siquiera puede haber subsanación. Datos. El 21 de mayo se presenta una acusación fiscal sin que exista a esa fecha extradición contra el ciudadano Belaúnde Locio. Todos los actos posteriores han sido consecuencia de advertir ese error severo que genera la nulidad. Tenemos conocimiento, señor juez, y en todo caso es parte de nuestro planteamiento para su consideración y la respuesta que usted debe dar en su resolución. Tenemos conocimiento que a la fecha existe un cuaderno a la que se le habría denominado cuaderno de ampliación de extradición, que es el cuaderno número 61. Repito, incidente 61 de este expediente. Información que la hemos recabado de la mesa de partes de los juzgados. Hemos insistido en pedir la lectura del contenido de ese cuaderno, no se nos ha permitido, pero entendemos que hay un cuaderno de extradición en trámite que se ha generado a pedido de la
Fiscalía. Entonces, si la Fiscalía dice no es necesario una ampliación de extradición, no era necesario llevar adelante este procedimiento, entonces, ¿por qué se está generando? ¿Por qué se está tramitando un pedido de extradición si no era necesario? Finalizo entonces, señor juez, que la existencia de un trámite de extradición que entendemos, y lo digo en condicional por el hecho que estoy informando, se está tramitando en el cuaderno 61, no convalida la transgresión de una regla de legalidad que es deber del juez de la investigación preparatoria controlar. Si el Ministerio Público y un inculpado, si el Ministerio Público y un inculpado, un tipo de acuerdo, como más o menos lo ha explicado el fiscal, un acta de entendimiento o algo parecido, transgrediendo una norma de orden público, ¿cuál es el deber del juez de la investigación preparatoria? Concluyo con eso, señor juez. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Por parte de la defensa técnica de Nadine Heredia Alarcón. O sea, usted también es de la misma idea que se declare nulo desde la disposición de formalización de la investigación preparatoria. En lo que corresponde al señor Belaúnde Locio, por supuesto. Muy bien. Defensa técnica de... ¿Por quién? ¿Usted? Por Rocío Calderón y la señora Susana Binatea. Por sus dos patrocinadas. Adelante. Bien, señor magistrado. 5 minutos, por favor. Sí, no se preocupe. Mi exposición tiene solamente 3 partes y debo ser claro sobre sobre el primer punto. He de indicar que en la casación número 864 del 2016, de fecha 27 de septiembre del año 2017, la Corte Suprema declaró nulo todo un proceso, incluso hasta la etapa intermedia, básicamente por problemas que se presentaron en la representación y la defensa de un acusado. Entonces, ¿por qué en consideración los argumentos que han sido expuestos por quienes presentan esta nulidad? Porque nos exponen a todos los que representamos al resto de acusados a futuras nulidades. En esta casación, la Corte Suprema falló señalando que se advirtió la eventual indefensión en la que incurrió uno de los procesados, razón por la cual se anuló absolutamente todo. ¿Y esto qué referencia tiene con nuestro caso? Esto tiene referencia a que mediante resoluciones 03 y 04 de este incidente, esto es de etapa intermedia, al momento que he analizado quiénes son los abogados defensores que han ofrecido medios de prueba, han presentado algún cuestionamiento, no encuentro ningún medio de prueba que haya sido ofrecido a favor del señor Belaúnde Locio. Entonces hay que tener en consideración esta casación porque viene de la mano con el derecho a una defensa eficaz que nos podría perjudicar al resto de los que están aquí en este incidente. Luego, ¿qué es lo que solicito que su despacho tenga en consideración al momento de resolver este pedido de nulidad que han sido planteados por 2 abogados? Uno es el acta al cual se ha hecho referencia, esto es el acta de allanamiento, acta de entrega. Es necesario que vuestro despacho no solamente resuelva con lo dicho por el señor fiscal o por los abogados defensores o quienes hayan intervenido, sino que la tenga a la vista al momento de resolver para conocer cuáles son los alcances de esta acta, número 1. Número 2, si es que existe en realidad una solicitud de entrega voluntaria o demás que esto haya generado, es necesario que su despacho también lo tenga a la vista al momento este incidente. Y número 3, que se sepa cuál es el estado actual de esa solicitud de sometimiento que se habría realizado. Esto con la finalidad de ampliar la base cognitiva que usted necesita para resolver este incidente. Y finalizo señalando que lo que yo solicito es que tenga en consideración al momento de evaluar, y solamente estamos pidiendo esto en cuestión por la señora Rocío Calderón, en el extremo del requerimiento acusatorio, no por la señora Susana Binatea, porque ella se ha visto favorecida con el requerimiento de sobreseimiento dictado a su favor por la Fiscalía. Bien, muchas gracias, doctor. Muy bien, ¿alguien más, por favor? Es el abogado del Partido Nacionalista. Sí, señor juez. Señor juez, para no detenerme en el primer punto, atendiendo de que este es un pedido de nulidad absoluta por infracción de normas procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio, creo que legitima a la defensa del partido señalar lo que corresponde.
Y lo que corresponde, señor juez, es en primer lugar preguntarse a efectos de la legalidad del proceso que se está llevando adelante, es que si se han cumplido las normas de carácter procesal que regulan el trámite del proceso, porque eso es lo nuclear y lo que es señalado por el Ministerio Público es precisamente eso, es decir, cuál es la norma que se ha infringido. Y por supuesto, en este caso, se ha incurrido grave herido y que hoy se está observando, lo cual es que se ha sometido a una investigación a una persona cuya no existía una decisión judicial del gobierno de Bolivia que autorice la ampliación de su extradición. Ese es un dato objetivo que aquí no ha sido, por supuesto, enervado. Es decir, se ha sometido a una investigación, se ha sometido a una acusación a una persona que no ha sido autorizada su extradición. Eso es lo puntual. Y la pregunta es si eso es legal. Y por supuesto que no es legal. No es legal porque se ha infringido el principio de especialidad. Está expresamente regulado en el Tratado Internacional, pero también está regulado en el Código Procesal Penal. Es decir, hay normas claramente infringidas. Y la pregunta, señor juez, es si eso ha sido convalidado con lo señalado de que el señor Martín Belaúnde Locio se habría allanado. Digo habría porque todavía no tenemos la certeza de que eso haya sido así. Y la cuestión a responder es, ¿cómo procede ese allanamiento? Por supuesto, no por la simple manifestación de voluntad de uno de los investigados, sino en el marco del procedimiento. Todas las casaciones que se ha hecho referencia, incluso las citas a las normas internacionales y al propio Código Procesal Penal respecto a que el allanamiento es posible, por supuesto, en el marco del procedimiento, la extradición y en este caso la ampliación de la extradición. El Estado, la Fiscalía, va al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, al Ministerio de Justicia, llega al gobierno de Bolivia y allí es donde se tendrá que allanar. Pero en este caso, señor juez, eso no ha producido, no se ha producido. Es decir, no hay un allanamiento válido. La autoridad judicial y el gobierno de Bolivia ante esta autoridad no se ha producido el allanamiento, con lo cual estamos ante una clara ilegalidad. Es decir, al iniciar la investigación contra el señor Martín Belaúnde, al formalizarse la investigación, ¿existía este allanamiento ante la autoridad de Bolivia? No. Cuando se presentó la acusación, tampoco. Es decir, estamos, por supuesto, ante un claro infracción de normas legales. Y lo trascendente de este caso es que son normas que también son normas internacionales, es decir, se está incumpliendo con lo que señalan las normas internacionales. Me detengo aquí, señor juez, simplemente para decir que es una nulidad absoluta, no convalidable en absoluto, y lo que corresponde aquí es que su judicatura analice la situación de este caso y haga los correctivos necesarios, porque como la propia casación vinculante 413-2014 señala, todo acto que adolezca de nulidad absoluta debe ser proscrita del ordenamiento jurídico y se mantendrá como tal durante todo el tiempo hasta que un juez decida que esto no debe acontecer. Nada más. Hay un punto que quisiera tomar nota. Usted ha hecho alusión al procedimiento simplificado, ¿es correcto? He hecho al procedimiento que corresponde a la extradición, señor juez. Sí, pero ¿ha hecho referencia al procedimiento simplificado también? Yo le digo en general, señor juez. No, sí, porque justamente quería tomar nota, porque el doctor Pedraza justamente ha hecho alusión de que el procedimiento simplificado no procede estando él extraditado en Perú. Usted... No, mi punto va en otra dirección, señor juez. Ya. No dijo nada. Según el tratado, solamente debe ser aceptada un allanamiento ante la autoridad en Bolivia. No puede ser una manifestación frente al fiscal aquí. Sí. Por supuesto, tendría que acontecer eso. ¿Estando el extraditado acá en Perú también puede ser eso? Sí, claro, en el marco del procedimiento, señor juez. O sea, ¿usted piensa de manera distinta a su colega, el doctor Pedraza? Yo creo que voy en la misma línea, porque creo... No, porque el doctor dice que no se puede hacer el procedimiento simplificado estando el extraditado en Perú. Yo creo que
para acatar lo que dice el tratado, lo que corresponde es que se cumpla lo que dice él, es decir, que exista un pedido. Doctor, precisión, doctor. Es un punto específico Sí, que le he preguntado. pero amerita Y explicarla. Solamente, ¿cuál es su punto? Usted se está desviando a otro tema. No, mi punto Céntrese es en el tema. que se siga el procedimiento y que en el marco del procedimiento de extradición... No, le pregunto, doctor, en el caso del procedimiento simplificado, ¿es acá en el Perú? No me- Porque su colega dice que no. Sí, pero no me he pronunciado sobre el procedimiento simplificado. Estoy diciendo que en cualquier extradición o ampliación de extradición, allí, en ese marco, debe el extraditado hacer su manifestación de voluntad, si quiere someterse a la investigación o no. Doctor, es su decisión, no me respondió nada. Sí, claro que sí. Continuamos, por favor. Le ruego un segundo solo porque No, doctor. está interpretando mal, señor juez. ¿Cuál es entonces su planteamiento? Porque usted está diciendo, que en todo caso, para copiarlo bien, porque usted ha dicho, tengo anotado, de que el procedimiento simplificado no es posible estando el extraditado en Perú. Es lo que ha dicho usted. O en todo caso lo he copiado mal. En todo caso, acláreme, doctor. Muy breve, señor. Se trata de dos escenarios en realidad. El procedimiento simplificado puede funcionar con el extraditado estando en el país requerido, por ejemplo en Bolivia, el solicitado se allana y se usa el procedimiento simplificado. Pero si él está aquí y acepta también la extradición, la ampliación, se acude al proceso simplificado, pero no se trata de un simple acta hecha con el fiscal. El proceso simplificado supone la aceptación del extraditado que está ahora en Perú, pero la autorización expresa de la autoridad judicial boliviana. Por tanto, el simplificado puede hacerse con él allá, con él aquí, pero siempre con pronunciamiento de la autoridad judicial boliviana porque ellos han establecido el marco. Creo que sí, porque yo lo había interpretado. Yo tengo acá la anotación de que usted dijo que estando el extraditado acá en el Perú, no cabe el procedimiento simplificado. Por favor, doctor, buena fe procesal. Por favor, doctor, porque yo he anotado... La más absoluta buena fe, señor, absolutamente. Esa es nuestra regla de vida siempre. Porque, como diría el gran Manuel Atienza, los hombres de derecho tienen que ser buenas personas antes, por encima de todo, en transmitir de la manera más de la información de calidad y la información tal cual ha sido enunciada. Esa es una regla, señor, para los defensores, por supuesto, la buena fe. Yo he expuesto, pero estoy haciendo en todo caso la precisión porque siento que he interpretado de un modo específico. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿quién más? Doctor, usted es el abogado de... Julio Torres. Julio Torres. Solamente por él, ¿no? Sí, sí, señor magistrado. Muchas gracias. Distinguido magistrado, efectivamente, el tema es importante porque es un tema procesal. También abarca el tema procesal. Creo que el punto, doctor, fundamental es si hay extradición, ya sea normal o simplificada, o no hay extradición, no hay trámite, ese es el tema central. Y apelando a la buena fe, doctor, eso tendría que plantearlo justamente las partes que están discutiendo. En este caso la Fiscalía y en este caso la defensa que lo solicita. La Fiscalía ha invocado dos fundamentos jurídicos fundamentales. La primera ha apelado al artículo 15 del trámite de extradición simplificada. Y la segunda, una resolución consultiva de la Corte Suprema de una extradición pasiva. Esta que se corresponde con la activa. Punto número 1, doctor. Si hablamos de la simplificación, de extradición simplificada, estamos hablando de un proceso de extradición. O sea, estamos partiendo, siguiendo a Manuel Atienza, de la premisa de que sí hay un trámite de extradición y de que sí la Fiscalía lo ha canalizado por su intermedio a la Corte Suprema y que la Corte Suprema ha emitido una consultiva y efectivamente lo ha tramitado a Bolivia y Bolivia ha recibido el allanamiento del señor Martín Belaúnde y ha sacado una resolución de la Corte Suprema Boliviana, se la han hecho llegar a usted y evidentemente dirían a todas luces, aquí está la resolución de Bolivia donde dice que hay una extradición simplificada. Porque si leemos textualmente el artículo 15 que ha invocado el fiscal... Doctor, ¿cuál es su planteamiento, doctor? Que evidentemente en este debate la Fiscalía no ha demostrado el sustento fundamental de que hay una extradición simplificada de la parte aprobada por la parte requerida, que en este caso es Bolivia. La parte requerida podrá conceder la extradición, no digo más. Esta es la premisa fundamental. No existe, en el debate no se ha mostrado eso.
La resolución consultiva de la Corte Suprema también contradice la postura fiscal, doctor. Porque el fiscal dice que la resolución consultiva ha dicho, el Perú ha dicho, que no se necesitan los formalismos de la extradición cuando el sujeto, el imputado, se allana. Pero ¿quién lo dice? La Corte Suprema, en un pedido de extradición pasiva, cuando un tercero le está pidiendo. Y la Corte Suprema es la pedida, la solicitada. Lo mismo, si usáramos el argumento de Manuel Atienza, en argumento de jurisprudencia, tendría que ser lo mismo aquí. Así como salió una resolución de la Corte Suprema como extradición pasiva, tan igual usted tiene que conseguir una resolución de extradición pasiva de Bolivia. Es lo mismo. Lo que aquí también no se ha mostrado, señor. Y esto es preocupante porque tiene que ver con el núcleo procesal. Por ejemplo, el doctor, mi colega, que me ha antecedido en una representación digna del señor Martín Belaúnde, ha mencionado claramente y ha dicho: yo como abogado no hablo de una extradición, yo no estoy diciendo un allanamiento. Lo que estoy diciendo, él dice, es un sometimiento a la jurisdicción suya. Es una figura absolutamente extraña y ajena a todo el debate. Bueno, una cosa es un allanamiento a un procedimiento de extradición y otra cosa es un sometimiento a una jurisdicción. Vaya concluyendo, doctor. Por estas razones, señor magistrado, es que coincido con mi colega, de que aquí faltan más elementos cognitivos de la parte que rebate respecto a si existe o no esta extradición pasiva con allanamiento, como lo ha mencionado. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Adelante, doctor. Usted va por la defensa de Eladio Mego Guevara, ¿no? Ilan Heredia Alarcón. No, Eladio Mego Guevara. Eladio Mego Guevara, ¿no? Solamente por él, ¿no? Adelante. Muy brevemente, señor magistrado, y un poco haciendo extensivo lo que han comentado mis otros dos colegas, que está en relación justamente a abrir efectivamente, o que en todo caso la Fiscalía haga esta apertura a todas las partes procesales del expediente para efectivamente tener nosotros claro que se ha seguido un procedimiento simplificado en donde el gobierno boliviano también ha tenido conocimiento de esto. Porque estamos hablando finalmente, señor magistrado, de que todos los que estamos acá en esta parte somos abogados defensores de un proceso penal que está incoando la Fiscalía y en donde el contenido esencial de ese derecho es que todos tengamos acceso a la información que el Ministerio Público incorpore en la carpeta fiscal. Entonces, cuando el Ministerio Público habla de que ha habido un acta de sometimiento, allanamiento, como quieran llamarlo, porque finalmente no tiene nombre, parece que no existe en el código, nosotros no tenemos conocimiento de eso. Lo único que pedimos nosotros es que la resolución que usted vaya a emitir sobre este incidente tenga en cuenta, como lo mencionaba el doctor Elías, todos los elementos cognitivos, es decir, todos los elementos, los instrumentos o las instrumentales que obran para verdaderamente certificar que lo que dice. Y además, siguiendo la postura del doctor Pedraza, es que efectivamente si haya tramitado este procedimiento, antes que el boliviano sepa que efectivamente una persona que está regida, que tiene además, ojo, un impedimento procesal de origen, esto es un impedimento procesal derivado, es de origen, no puede haber una persecución penal en tanto una persona no siga un procedimiento simplificado de extradición o no siga un procedimiento ordinario de extradición. Si no existe ni lo uno ni lo otro, simplemente lo que existe o lo que sigue es la nulidad, nada más. Y por eso, señor magistrado, es que pedimos, en nombre de la defensa del señor Eladio Mego, que existe esta apertura en relación a los documentos que menciona el Ministerio Público, existen o obrarían en la carpeta fiscal. Nada más, señor magistrado. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Muy bien. Sí, doctor, ya hemos concluido, doctor, porque si no voy a abrir el tema. ¿Cuál es el punto específico, doctor? Solo quiero señalar, señor, que el Código Procesal Penal, en el artículo 516 y siguientes, incluso más atrás, el 513 para adelante, regula el procedimiento de extradición activa y pasiva. En ninguna parte autoriza al señor fiscal a suscribir un acta para un trámite, comillas, simplificado de extradición respecto a un extraditado. Ese procedimiento no existe. No es casual que hayan 3 extradiciones generadas por el juez
por el juez, no por el fiscal, o por el juez, pero por el fiscal, con el juez, y con todo el circuito que supone Corte Suprema y Corte Suprema de la República de Bolivia. En los tres casos, señor, no es casual ese procedimiento de orden público que en este caso no existe. Muy bien. Gracias. Sí. Adelante. Señor juez, parece que se ha tergiversado lo que yo había alegado. Yo no he dicho que he estado hablando de un procedimiento simplificado, propiamente dicho. Yo simplemente invoqué que en este procedimiento simplificado que regula el tratado, se deja constancia o se deja el extraditado puede renunciar a su derecho de extradición, porque se estaba diciendo de que era un derecho que no podía disponer el imputado. Entonces yo, para rebatir esa situación, dije que sí puede renunciar y expresamente lo señala justamente el artículo 15 del procedimiento simplificado. No es que el Ministerio Público ha hecho una extradición, una solicitud de extradición de procedimiento simplificado de entrega. Entonces, eso es lo que quería aclarar, señor juez. Muy bien. Muchas gracias. Voy a hacer unas preguntas, digamos, quisiera que se me aclare algunos temas. A la defensa técnica de Gastañaduy. Muy bien. Usted ha hecho alusión a un caso anterior, ¿sí? Donde se ha dictado una prisión preventiva y ha sido declarada nula por el superior. ¿Es correcto? Es el caso Antalsis, ¿es correcto? Sí, porque justamente sí, lo he visto yo y es el caso del investigado Martín Antonio Belaúnde Locio. ¿Tiene conocimiento qué ha pasado luego en ese caso, doctor? No, doctor, tengo solamente el incidente. Preventiva por el caso Antalsis. Sí, precisamente por ese caso. ¿Tenía conocimiento usted de eso? No. Porque cuando se da la información hay que dar la información completa también al magistrado. El otro tema, doctor, en ese caso, el propio de que luego se le ha dictado prisión preventiva por el y con elementos de convicción incluso que se habían recopilado durante el tiempo en la cual todavía no salía la extradición. ¿Qué tiene que decir sobre eso, doctor? Doctor, no sé si me escuchó. ¿Le escuchó usted al investigado, no? Sí, escuché que... bueno, se le ha dictado, luego de esa prisión preventiva, luego se ha ampliado la extradición y luego se le ha dictado prisión preventiva. ¿Tenía conocimiento usted de eso? No, doctor, eso no lo tengo conocimiento, pero el señor Belaúnde Locio señala de que pues le han dado prisión preventiva. Desconocemos los términos de esa prisión preventiva, pero creo que usted apunta a señalar... No, justamente no estoy apuntando, sino el propio investigado ha dicho que incluso se han utilizado elementos de convicción que se han recogido en fecha anterior a la extradición. Doctor, se pide... ¿Tiene conocimiento? No. Tengo que tener conocimiento de los actuados para poder... No tiene conocimiento. No, es que usted ha traído precisamente el caso Antalsis, por eso le consulto. Y el otro tema, ¿tiene conocimiento usted acerca de que si se ha nulificado la disposición de formalización de la investigación preparatoria en ese caso? No, doctor, no tengo conocimiento, no se abogado en ese expediente. Para la defensa técnica de Humala Heredia, doctor. Usted señala... o no, la defensa técnica de Heredia Alarcón, porque ha señalado que es la primera... ¿Cuándo ha tomado conocimiento de que no existía extradición contra el investigado Belaúnde Locio? Usted dice que recién, a partir de la consulta que hizo a el Ministerio de Justicia, ¿es correcto? Sí. Mediante oficio 595 del 4 de julio del presente año se nos comunica oficialmente. Pero antes usted no ha tenido conocimiento que si había o no extradición, en este caso. No teníamos conocimiento, menos oficial y menos que haya en trámite algún procedimiento, como al parecer, según informé, sería el cuaderno 61. Ya, pero antes no tenía ningún conocimiento. Porque usted está dando cuenta de que recién hay un cuaderno de extradición, ¿es correcto? Dato que nos hemos informado también el 1 de julio del presente año. Pero antes usted no tenía conocimiento acerca de eso. Porque además, si uno ve el número, digamos, cronológico, ese cuaderno es 61, que es un cuaderno reciente.
Antes no había ese cuaderno. Que nosotros sepamos, no. O sea, antes no tenía conocimiento porque no, digamos, sobre ese tema, solamente a partir de ese... Lo que sí le puedo decir es que tenemos una lista detallada de todos los incidentes, información que nos brinda Mesa de Par. ¿Qué podemos que no hay un cuaderno de extradición es porque no existe extradición? A lo que yo planteaba esa información. O sea, lo que quiero decirle, porque usted lo que pretende sostener, y estoy anotando, es que recién se entera de que no hay extradición contra Belaúnde Loce. Es el motivo que está sosteniendo de que lo está haciendo. O sea, anteriormente nunca tuvo conocimiento de que no hubo extradición. Oficialmente nunca tuvimos conocimiento y es a partir de esa de que en efecto hay la acusación fiscal y el 4 de julio oiga, no hay y por tanto llegamos a la conclusión de que se ha del cual no hay extradición. A usted le ha puesto en conocimiento la formalización de la investigación preparatoria, ¿es correcto? En su momento, por supuesto. Donde también se le ha contra Belaúnde Locio, ¿es correcto? Sí, por supuesto. Y no observó ese tema de que no había extradición. Bueno, nosotros hemos tomado conocimiento de esta información a partir de la existencia de una... Hemos planteado, o mejor dicho... Doctor, no sé, no de la acusación, al tema. En el momento de la formalización de la investigación preparatoria, ni planteado ninguna oposición al respecto. Fiscal, algo porque está dando cuenta de que hay un cuaderno de extradición. Señor juez, el Ministerio Público ha hecho un requerimiento de extradición, de ampliación de extradición en Belaúnde Locio. Muy bien. Otro tema, doctor. De manera muy puntual nomás, doctor, quería... usted ha dicho que es irrenunciable, ¿no? Es irrenunciable. Para empezar, porque era más adecuada a su planteamiento. Ha dicho que es irrenunciable el derecho a la extradición. ¿Es correcto eso? Absolutamente sí. ¿Cuál es la base legal en la cual se sustenta su aseveración, doctor, donde dice que el investigado puede renunciar a un trámite de extradición? Del Convención Perú-Bolivia y de la Convención Interamericana, ninguna de acusación ni de condena. Ergo, no se puede incorporar unilateralmente. Muy bien. No existe referencia respecto a renuncia. Su pensamiento es lo mismo que ha referido. El otro tema, ¿eso da para una nulidad? Porque usted lo que del requerimiento acusatorio y también de la disposición, ¿da para una nulidad? Porque ¿cómo queda esta que tenemos sobre que las disposiciones fiscales en principio no serían nulificables? Le consulto. Porque usted lo que pretende del requerimiento acusatorio es Belaúnde Locio y la de la otra persona. De sus facultades, del control de legalidad de la acusación. No estamos pretendiendo, y hay que decirlo con mucha claridad, retornar a la etapa de formalización y que no las indagaciones, no estamos planteando eso. ¿Qué pretende, doctor? Exactamente, que el señor fiscal que correspondan respecto al señor Belaúnde Locio para que su presencia, si se autoriza o no se autoriza en este proceso, no afecte el normal desarrollo de la investigación, porque la verdad
incertidumbre y no nos preocupa que esté o que no esté. Queremos una carpeta fiscal que conducir en un proceso tan complejo que su presencia o no, reitero, nos es irrelevante. Muy bien. Nuestro tema es legalidad. Muy bien, ¿qué tiene que decir? Porque usted también ha vuelto a citar el caso Antalsis. ¿Qué tiene que decir respecto a ese caso? ¿Tiene conocimiento sobre ese caso? Tengo conocimiento, señor, que su prisión preventiva responde a la autorización expresa de la República Bolivariana de Bolivia. No, me voy al hecho de que tiene conocimiento sobre el hecho de que de lo que ha referenciado Belaúnde Locio, que luego se ha dictado a prisión preventiva, pero que se han utilizado elementos de convicción del tiempo en la cual no estaba todavía la extradición. La norma, señor, es absolutamente clara respecto a la prohibición de incorporar cualquier información que no se haya invocado en la extradición, siempre que sea anterior a la extradición. Justamente eso ha dicho Belaúnde Locio, que hay información, elementos de convicción anteriores que se han utilizado para dictarle la prisión preventiva. Comparto su preocupación, señor, porque eso me parece entonces una arbitrariedad. La regla es, respecto a un extraditado, no se puede incorporar hechos anteriores a la autorización, y eso es muy claro. ¿Tiene conocimiento de que en ese caso se ha nulificado la formalización de la investigación preparatoria en Antalsis? No tengo conocimiento. No tiene conocimiento, muy bien. Lo traigo porque usted ha citado nuevamente ese caso. Hemos citado la audiencia de prisión preventiva que fue anulada con los fundamentos que hemos citado, que me parece sumamente claro. Voy a hacer una pausa, voy para dictar la decisión, ¿ya? Y son 12 y 11. Voy a tomar unos minutos y de acuerdo a eso voy a dictar la decisión, ¿ya? Muy bien. A su identidad étnica y cultural, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad, un intérprete. El Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, electrónica de solicitudes de inscripción de medidas de incautación. ¿En qué consiste? El Poder Judicial recibe por parte del Ministerio Público el requerimiento de la incautación las propiedades de un investigado, sea persona natural o jurídica. El juez encargado lo recibirá a través del Sistema Integrado Judicial, SIJ, y previa verificación emite la resolución correspondiente, la firmará de manera digital y la enviará al especialista judicial. El especialista judicial, a través del SIJ, recibe la resolución y de igual manera la firmará digitalmente. Con ambas firmas, el especialista judicial realizará el descargo de la medida de incautación, ingresando los datos correspondientes de los bienes a incautar en un formulario electrónico, y se enviará el parte judicial de manera electrónica a través de un canal seguro a la SUNAR. La SUNAR recibirá el parte judicial electrónico de la medida de incautación, generándose una constancia de presentación de forma automática. Dicho parte judicial electrónico será enviado a la oficina registral correspondiente para la calificación del título e inscripción del mandato judicial. El registrador público de la SUNAR procederá a generar y firmar digitalmente el asiento de inscripción de la medida de incautación, y el sistema comunicará de manera automática la inscripción
adjuntando los asientos de inscripción. El órgano jurisdiccional podrá visualizar de forma inmediata los asientos inscritos a través del SIC. Finalmente, el sistema de la SUNARP notificará de manera automática vía correo electrónico al PRONAVI el estado de la solicitud presentada por el órgano jurisdiccional. Electrónica de medidas cautelares, más rápido y más seguro. El Poder Judicial y la SUNARP unidos contra la corrupción. La notificación de la sentencia. Se instituye un mecanismo nuevo. Entrega física en el local del órgano jurisdiccional, el día y hora señalados para tal efecto. Esta nueva forma de notificación en el proceso laboral es un mecanismo idéntico en las dos instancias de mérito y en sede casatoria, lo cual es plenamente compatible con la naturaleza oral del proceso laboral. Esta forma de notificación se encuentra prevista en los artículos 33, inciso C y 47 de la nueva